Y también está con nosotros el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Ministro Fernando, no se me vaya a ir porque ahora también lo voy a invitar a que activemos nuestra ronda de preguntas de la ciudadanía. Pero está con nosotros el viceministro Luis Alexander Moscoso para que hablemos también de las medidas preventivas que se adoptan en varias ciudades y también las de contención en ciudades que han llegado a más del 90% de ocupación de unidades de cuidado intensivo. Antes de escucharlo, quiero que veamos este repaso por las medidas que se aplican en distintas ciudades del país según los niveles de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. En varias ciudades del país, como Medellín, Bogotá o Barranquilla, se adoptaron medidas que buscan restringir la movilidad durante este fin de semana, de tal manera que se evite un colapso en los sistemas de salud. En las ciudades con ocupación entre el 50 y el 70% de las UCI, se busca recordarle a la población que seguimos en una pandemia y que debemos seguir atentos a las medidas de autocuidado. En el caso de las ciudades con ocupación de 70 a 80%, lo que se busca es limitar reuniones prolongadas y hacer que las personas permanezcan en sus hogares. En relación con las regiones con entre 80 y 84% de ocupación de UCI, la meta es limitar acciones que signifiquen compartir en espacios por largo tiempo. Finalmente, cuando la ocupación está por encima del 85%, las medidas de choque se emplean para disminuir la movilidad porque se acompañan de pico y cédula general, es decir, que las personas salgan a los temas prioritarios durante el día y de manera organizada. Recuerde que seguimos en medio de una pandemia y que es necesario usar el tapabocas correctamente, evitar las aglomeraciones y procurar permanecer en espacios ventilados. Presidente, colombianos, efectivamente durante este fin de semana se están tomando unas medidas importantes y desde principios del mes de marzo venimos con algunas de ellas y es importante que conozcamos cuáles son las medidas y por qué se toman. Tenemos unas ciudades que tienen un contagio intermedio en donde su nivel de ocupación está entre el 50 y 70%. En estas ciudades tenemos en este momento limitación de movilidad desde las 12 de la noche. Esta limitación de movilidad la hacemos primero para que las personas tengan clara que seguimos en una pandemia, pero segundo también para que no hagan acciones entendidas, acciones de riesgo que pueden generar mayores contagios. Recordar que cuando compartimos seguido y lo acompañamos de otras actividades como un trago de licor, a veces las medidas se sobrepasan y no las tomamos. Entonces, ciudades entre el 50 y 70, limitación de movilidad desde las 12 de la noche y según el crecimiento acompañados de pico y cédula que pretenden disminuir la movilidad y organizar el tránsito dentro de estas. Entre ciudades entre el 70 y 80% reducimos estos tiempos a las 10 de la noche. Lo que queremos es que las personas tengan interacciones muy cortas fuera de su espacio de trabajo y adicionalmente complementados con pico y cédula. Ciudades entre el 80 y el 85%, la limitación de movilidad es desde las 8 de la noche. Queremos que las personas salgan de su ambiente laboral e ingresen y regresen a sus casas tempranamente para disminuir el contagio, acompañado además de pico y cédula. Y las que tienen más del 85%, unas medidas adicionales. La primera es regreso a casa a las 6 de la tarde porque significa que ya estamos en un nivel de ocupación preocupante y necesitamos la menor cantidad de interacciones con medidas de pico y cédula que involucran el transporte público. Y algunas ciudades que presentan unas condiciones excepcionales como Bogotá, como Medellín, como Barranquilla, que presentan algunas condiciones de ocupación o algunas condiciones de crecimiento de contagios, se acompañan de medidas como las que estamos teniendo este fin de semana de limitaciones de movilidad continuas. Algunas empezaron el día de ayer y otras empiezan el día de hoy. Estas medidas colectivas son muy positivas y ayudan, pero estas medidas colectivas no sirven si los colombianos no entendemos que esta enfermedad es de contacto y no entendemos nuestra responsabilidad individual. En esas medidas de todos los días, el lavado de manos, el uso del tapabocas, el evitar aglomeraciones, el seguir los lineamientos, en cumplir los protocolos, en cuidarnos y protegernos, cuidarnos nosotros, a nuestra familia y a toda la comunidad. Muchísimas gracias, viceministro Moscoso.